Bueno, vamos a pasar a lo que es el uso del multímetro de gancho. Este instrumento de medición, pues es también, es muy importante, ya que nos va a permitir medir corrientes, corrientes eléctricas. Uso de amperímetro de gancho. Un equipo de medición indispensable para todo electricista es el amperímetro de gancho, que es un medidor de intensidades de corriente. En el mercado existen una gran variedad de modelos y marcas. Un amperímetro que es útil para tus labores de electricista residencial debe medir de miliamperes a amperes, con un rango hasta 240 volts. Con este equipo el electricista puede medir corriente alterna y corriente directa, tener confiabilidad en mediciones, máxima precisión de medición de corriente, ahorro de energía, ya que al no estar en uso el amperímetro se apaga en automático. Existen de tipo analógico o digital. Con frecuencia, un multímetro normal puede ser incómodo y complicado para realizar muchas de las mediciones requeridas. Los medidores de gancho son una alternativa a los multímetros, ya que le ofrecen al electricista seguridad en mediciones difíciles por la facilidad de medir sin interrumpir el circuito. Recordemos que la medición de corriente se debe realizar en serie sobre la línea energizada. Así que para conectar el multímetro debemos abrir dicha línea. Con el amperímetro de gancho solo se requiere colocar la tenaza, reduciendo riesgos de electrocución, falsos contactos, cortocircuitos, así como reducción de tiempos de ejecución de los trabajos. De manera que se aplica para medir corrientes de arranque y carga de motores, carga en alimentadores y tableros, corrientes de fugas peligrosas, así como apoyo para monitorear consumos y diagnosticar oportunidades de ahorro de energía. Este medidor de corriente se basa en que cualquier corriente eléctrica que circula por un hilo conductor produce un campo magnético alrededor del mismo, cuya fuerza depende de la intensidad de la corriente que circula. Es este el campo detectado por el gancho. Se llaman de gancho porque cuentan con unas tenazas o ganchos que se abren al oprimir una barra lateral, que permite colocarlo en el conductor donde se requiere medir la corriente, con seguridad y sin necesidad de desconectar nada. Después de ello solo ves la carátula o display y sabrás con precisión cuántos amperes están pasando por el conductor. Siempre se debe medir un solo conductor a la vez. Por lo tanto, en el caso de conductores que van unidos, es necesario separarlos para realizar la medición sin errores. Para medir la corriente directa se hace el mismo proceso, ya que el amperímetro de gancho cuenta con una resistencia fija que proporciona el valor de medición. Por ejemplo, podemos medir la corriente que demanda la carga a un acumulador de manera sencilla y sin riesgos. También podemos medir la corriente circulante en un contacto cuando está conectada a la carga y cuando está apagada, comparando consumos. Por ejemplo, medimos la corriente que demanda una lámpara incandescente o foco, que es de 0.5 amperes. Ahora conectamos una lámpara ahorradora. Su consumo en corriente es de 0.3 amperes. ¿Cuánto estamos ahorrando? Verificar en interruptores la circulación de corriente. Por ejemplo, podemos verificar el consumo en cada uno de los circuitos del domicilio, así como las corrientes en la caja de fusibles. En los alimentadores de una bomba de agua, de una lavadora, del microondas, todos los consumos reales de corriente pueden supervisarse. También pueden diagnosticarse presencia de corrientes en los circuitos de puesta a tierra. Por todo esto, el amperímetro de gancho es una herramienta indispensable para el electricista, que brinda seguridad en los trabajos, reduciendo tiempos en la ejecución y evitando daños mayores en la instalación del cliente. Si alguna medición se dificulta, la ves insegura, no dudes en utilizar tu amperímetro de gancho. Bueno, el amperímetro de gancho es, pues es muy importante tenerlo en el área de mantenimiento, ya que nos va a permitir realizar un sinnúmero de pruebas, perdón, como lo acabamos de ver en el video. Bueno, también nos vamos a encontrar nosotros con riesgos generales en el uso de herramientas, ¿sí? Vamos a encontrarnos estos tipos de riesgos como lo son golpes y cortes, especialmente en manos, lesiones oculares por partículas provenientes de los objetos que se trabajan y o de la propia herramienta, ¿sí? Eh, También vamos a encontrar lo que son golpes en diferentes partes del cuerpo por despido de la propia herramienta o del material trabajado, ¿sí? O también podemos sufrir caídas cuando se utiliza cualquier objeto como apoyo en vez de utilizar una escalera.
Es muy importante que nosotros cuando realicemos reparaciones o instalaciones, utilicemos el equipo de protección personal, ¿sí? El equipo de protección personal generalmente viene, bueno, viene dado por lo que son los zapatos de seguridad, que deben de ser zapatos dieléctricos. Este tipo de zapatos no van a permitir el paso de la corriente eléctrica. ¿Sí? Un cinturón portaherramientas. Ese cinturón portaherramientas es muy importante, ya que no debemos de introducir las herramientas en los bolsillos, en las bolsas del pantalón. ¿Por qué? Porque podemos sufrir algún tipo de lesión. También tenemos lo que son los guantes. Los guantes van a protegernos las manos. Luego también tenemos lo que son los lentes o gafas que van a protegernos los ojos. Una parte fundamental es el casco de seguridad y también la camisola de manga larga u overol. ¿Sí? Cuando nosotros trabajemos con electricidad, no debemos de trabajar con los brazos descubiertos. ¿Por qué? Porque si en determinado momento mi brazo llega a tocar una parte metálica, puedo sufrir una descarga eléctrica. Entonces, recuerden que la seguridad es primero antes que otra cosa, ¿sí? Y referente al uso del equipo de protección personal, nos vamos a encontrar con una norma oficial mexicana, que es la NOM guión 017 de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, guión 2008, que es referente al equipo de protección personal, selección, uso y manejo en los centros de trabajo. Establece los requisitos mínimos para que el dueño de la empresa seleccione, adquiera y proporcione a sus trabajadores la vestimenta y utensilios necesarios para protegerlos de los agentes del medio ambiente laboral que puedan dañar su integridad física y su salud. ¿Sí? En este sentido es muy importante mencionar que cuando nos encomienden realizar algún trabajo, tomemos en cuenta, bueno, el equipo de protección personal con el que contamos y el equipo de protección personal que nos llegara a hacer falta, pues hay que solicitarlo para poder tener el equipo de protección personal completo. Bueno, pues hasta aquí terminamos con el tema número 5, que es el uso de herramientas. Muchas gracias por su atención.